Esto es Medicina con Calle. Hacemos esto, por si acaso, yo no lo hago siempre. Típicamente está aquí una doctora. Pero tenemos hoy 2 doctores, así que aprovechamos, entonces estoy yo. Y, por regla general, este programa lo hacemos pensando en cómo podemos llevarle a la gente acceso a términos médicos, cosas médicas, con calle. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que ellos quieren que yo lo haga, con la gente de la Ponce Health Science University. Ellos están con nosotros hoy. Yo creo que ellos quieren que yo haga porque me vieron que yo soy probablemente un candidato perfecto para todo lo que ellos van a decir que está mal. Así que si ustedes me escuchan o me ven hoy, sepan que si solo me están escuchando en el podcast y no me están viendo, porque recuerden que nos pueden añadir en podcast nada más, en cualquier plataforma de podcast, pues buscar Medicina con Calle, pues van a notar que Jay Fonseca en este momento, para hablar en tercera persona para los de radio, no para los de podcast, está siendo regañado insistentemente por gente advirtiéndome mi futuro. Dicho eso, lo voy a presentar ahora. Estoy con la doctora Aida Castro Figueroa, quien es psicóloga clínica de la Ponce Health Science University. Saludos. Gracias, saludos, muchos saludos. Gracias por estar con nosotros y también gracias por llegar desde Ponce, by the way. Y también la Junta. Ok, yo pensé comprar una finquita en la Junta alguna vez y cuando no la compré finalmente, pero lo pensé y dije, esto me va a quitar el estrés. Sí, no, y es así. A lo mejor me da más porque entonces no voy. Y entonces pues nada, ok. Y tengo al doctor Guillermo Armaiz Peña, quien es biólogo de cáncer en el departamento de farmacología de la Ponce Health Science University. Saludos. Muchas gracias, Jay, por tenernos aquí. Mira, yo estaba leyendo el libreto, más o menos, y honestamente prefiero alejarme de él porque me sentí literalmente atacado. Así que vamos a hablar del estrés, claro, y cómo el estrés promueve el cáncer, y cómo ustedes están haciendo investigaciones en la Ponce Health Science University que después de que ustedes hacen estas investigaciones las pueden aplicar a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Ok, sabemos que el cáncer de próstata en los varones, el cáncer de seno en las mujeres, ¿verdad?, es sumamente común. Básicamente 1 de cada 2 varones y 1 de cada 3 mujeres se estima por ahí que son las personas que van a padecer de algún tipo de cáncer. Quiere decir que las probabilidades es que de nosotros 3, 2 de nosotros o 1 por lo menos va a tener algún tipo de cáncer en algún momento de su vida. Dicho eso, lo que ustedes están hablándome hoy es de cómo el estrés aumenta esas probabilidades. Ok, ¿cómo funciona eso? ¿Pueden explicármelo en forma con calle, medicina con calle? Seguro. Hay varias facetas en las cuales esto puede ocurrir. El equipo que nosotros tenemos, ella es una psicóloga, yo soy un biólogo del cáncer. Lo que yo te puedo hablar es del punto de vista biólogo, cómo esto ocurre. Y es una de las, así hablando bien en calle, una de las cosas como la familia siempre te dice, la mente es poderosa, cambia cómo piensas, porque eso te puede afectar. Pues esa es la verdad, el comportamiento. O sea, Paulo Coelho tenía razón. Sí, no, totalmente. Wow. Por ejemplo, uno cuando tiene estrés, por ejemplo, sabes que te empieza a palpitar el corazón y uno se siente como que bien agitado. Pues, ¿qué pasa? El cáncer tiene esos mismos receptores. El mismo mecanismo que usa el cuerpo para agitar el corazón va a ser usado por el cáncer para entonces, en vez de, por ejemplo, contraerse para que el corazón se contraiga, pues eso hace que el cáncer sea más agresivo y crezca más. O sea, son términos bien básicos. Ok, pero el cáncer no son células dañadas. Sí, pero todavía son células y tienen los mismos receptores. Bueno, la mayoría de los receptores, ¿verdad?, que se expresan en el cuerpo, muchos de ellos los van a tener. Y en el contexto de eso, pues ellos tienen los receptores para las hormonas de estrés. O sea que las células que se han ido dañando y terminan siendo cancerosas, ¿no? Se replican más y obtienen más fuerza, se fortalecen. Sí, lo quieren poner así, sí. Por el estrés. Exacto. O sea que básicamente la vida moderna es una bomba para el cáncer, o sea, es una ayuda, es una forma de explosión del cáncer. Sí, no se maneja. Exacto. Un factor de riesgo. Sí. Bueno, porque estamos hablando de que hoy día, o sea, salvo, y especialmente digo eso también por los millennials, o sea, la gente que nos está viendo o escuchando, la Ponce Health Science University hace estudios de cómo aplicar a Puerto Rico muchas cosas que se hacen incluso fuera. Usted tiene un equipo de investigadores, estudiantes, que son estudiantes ya graduados, doctores que están en el proceso de hacer doctoral, y están buscando precisamente cómo atrasar, dilatar o prevenir el cáncer en estas investigaciones que ustedes están haciendo. Por ejemplo, una de ellas es de esto. Y ustedes han encontrado que la experiencia del puertorriqueño, ¿qué ocurre con el tema del estrés? Porque vivimos en un país con tapones brutales, con estresores brutales. O sea, ahí está. Sí, claro. Y algo bien interesante es que, pues muy bien, sí, el experimentar estrés y el estrés fisiológico, ¿no?, que es más bien, ¿verdad?, el estrés psicológico y fisiológico en efecto puede aumentar las probabilidades de que el cáncer sea más agresivo. Lo interesante es que cuando
la mente tiene un mecanismo también para prevenirlo. Por ejemplo, eso implica, ¿verdad?, de cómo tú vas a percibir la situación. Si tú la percibes como estresante, si tú la percibes como que las demandas de esta situación están mucho más altas de los recursos que tú tienes, pues definitivamente tú vas a tener una respuesta de estrés fisiológica. Y eso pues definitivamente va a afectar el cáncer. Pero si la persona se prepara en el sentido de que tiene los recursos para manejar el estrés, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. Un diagnóstico de cáncer nada más la palabra cáncer le va a generar estrés a la persona, porque para muchos cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? O de quizás un proceso bien doloroso. Pero si en ese momento el paciente tiene, por ejemplo, mucho apoyo de la familia, también, por ejemplo, si se identifica que tiene algún malestar emocional que puede ser eventualmente evolucionar como un trastorno de depresión o ansiedad, y recibe ayuda psicológica, ayuda de un profesional de salud mental, esa carga, ese estrés que puede entonces experimentar el paciente puede disminuir, y definitivamente al disminuir el estrés, pues va a tener una prognosis mucho más favorable en términos de... ¿Prognosis? ¿Qué es prognosis? Disculpa. Que somos medicina con calle, por eso. Sería más... Escucho una palabra rara, qué bien, gracias. Prognosis, el término clínico que se utiliza para lo que sería, ¿verdad?, el resultado de la enfermedad. O sea, si la enfermedad, por ejemplo, tiene posibilidad de cura, o si pues es para extenderle la vida. O sea, el tratamiento. El tratamiento, o sea, exacto, como lo que se Como espera del tratamiento, el resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para pues, prolongar tu vida o curar tu y más bien el enfermedad? resultado de ese tratamiento. Si el resultado implica que pues la persona se va a curar del cáncer, o si el resultado implica que se le va a extender la vida, no va a haber cura, pero se va a extender la vida. Ok, yo quiero preguntarle, ¿qué hacen los estudiantes? ¿Ustedes se ponen en estrés? O sea, ponen ratos de laboratorios en estrés. Bueno. ¿Qué ustedes hacen cuando la Ponce Health Science University viene y dice, yo quiero hacer una investigación sobre cómo el estrés afecta a los puertorriqueños en específico, los niveles de cáncer que pudieran tener? Bueno, por ejemplo, podemos hablar de uno de los proyectos que tenemos Heida y yo, el grupo de nosotros, es estudiando, por ejemplo, el efecto que tuvo Huracán María en pacientes de cáncer. Y obviamente, pues, ya no tenemos que hablar mucho de Huracán María, pero sabemos que es un estresor extremo. Como nosotros utilizamos pues los estudiantes que están en Ponce y le damos experiencias de investigaciones, pues ellos son, por ejemplo, los que nos ayudan a hacer evaluaciones psicológicas, por ejemplo, a analizar, por ejemplo, sangre de estos pacientes para ver marcadores de estrés y de inflamación. Entonces, ellos son los que también llevan el follow-up, ¿verdad? Con la ayuda de unos coordinadores y todo. Si nosotros tratamos de involucrar en todos los aspectos de la investigación a nuestros estudiantes. Claro. Sí, básicamente, especialmente los estudiantes de psicología clínica, PhD, ellos tienen que cumplir con unas horas de práctica de investigación, y nosotros pues los incorporamos en este proceso en diferentes etapas del estudio, desde hacer el consentimiento informado, el reclutamiento, la evaluación de los pacientes y demás. En el caso del proyecto de Huracán María, es un proyecto que fue subvencionado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Recibimos unos fondos para esto, y nosotros estamos mirando no solamente el impacto emocional y social que tuvo el Huracán María en los pacientes con cáncer, pero también el impacto en lo que fueron los accesos a servicios de salud. Y entonces también involucramos un objetivo en este estudio, que es mirar no solamente el estrés desde el punto de vista percibido psicológico, sino también fisiológico, y ahí es que entonces el doctor Armaiz pues hace sus análisis de cómo a lo largo de 12 meses, porque nosotros reclutamos al participante, a tanto paciente como lo que llamamos controles, que es personas que no tienen cáncer, para compararlo. Y entonces, a lo largo, ¿verdad?, de un periodo de 12 meses, cómo entonces ha respondido este paciente en términos del ajuste, de cómo se fue reponiendo de este estrés del huracán, y entonces no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel fisiológico. Ahorita me dijeron que la mente es poderosa. Sí. Y obviamente es bien poderosa, y que todos los humortivadores tienen razón en que hay que estar positivo, ¿no? Exacto. Bendito. Pues entonces yo, por ejemplo, si yo fuera un paciente que voy a la universidad, ustedes están reclutando personas, ¿verdad? Y hace falta, por si acaso, que personas siempre aparezcan y que estén dispuestas a ser parte de estudios universitarios, así como la medicina siempre ha adelantado en la historia de la humanidad, no es nuevo, o sea, la historia de la humanidad ha sido así. Sí. Y yo voy allí y me pueden chequear si mis niveles de estrés están aumentando las probabilidades de que yo tenga cáncer. ¿Eso se puede verificar? Bueno, si quiere, pues, bueno, por lo menos, por ejemplo, cuando se reclutan los pacientes, lo primero que se le hace es que se le da unas evaluaciones psicológicas. Y eso sirve para ver si hay síntomas de, pues, cómo uno está en términos anímicos y de comportamiento.
También se toma una muestra de sangre y con esa muestra de sangre lo que hace es que se analiza marcadores de estrés. ¿Y eso se hace continuamente? Cada 3 meses. Cada 3 meses. Ah, ok. O sea que hay un follow-up. Sí, Sí. hay un seguimiento por 12 meses, cada 3 meses. Y también entonces ahora estamos tomando unas muestras de cabello, que entonces pues Guillermo puede explicar, ¿verdad? Cómo el estrés se manifiesta. Puede ser de barba, que me estoy quedando sin cabello. De aquí, de la coronilla. No, sí, por ejemplo, como se usa el cabello, es que una de las hormonas de estrés, que seguramente han escuchado el cortisol, como una de las marcadores de estrés, pues en el cabello se va acumulando. Entonces, si uno toma, por ejemplo, 3 centímetros de una hebra de cabello, el primer centímetro mide los niveles de cortisol en el último mes. El segundo centímetro es de hace 2 meses y el tercer centímetro es hace 3 meses. Y eso sirve de básicamente como uno biológicamente puede marcar los niveles de estrés, por ejemplo. Y lo demás, pues... Y eso entonces lo relacionamos, o sea, lo correlacionamos, un término estadístico, con lo que los participantes informaron en términos de estrés, si ellos estuvieron estresados durante esos últimos 3 meses, si ese estrés pues generó síntomas de depresión, de ansiedad, porque el estrés puede generar síntomas de depresión y ansiedad también, cómo perciben los estresores que tienen en su vida y demás. O sea, que esos datos biológicos entonces los relacionamos y vemos si compaginan con lo que reporta el paciente. Yo recuerdo cuando Dagmar fue diagnosticada, ¿verdad? Y demás, ella siempre hablaba de un punto de vista bien positivo. Sí. Y hablaba de que ella iba a luchar, de que ella iba a ganar, de que iba a luchar y iba a ganar. Eso ¿cuán importante es en cuanto al tratamiento del cáncer del paciente que ya lo tiene y del paciente que no lo tiene pero que pudiera tenerlo? O sea, claro. ¿Cuánto impacto tiene realmente ese espíritu de lucha? Claro. Sí, el espíritu de lucha es nosotros lo llamamos, ¿verdad?, un mecanismo de defensa o de respuesta ante el estrés, porque cuando nosotros nos vemos enfrentados ante un estresor, pues respondemos. El espíritu de lucha es un mecanismo de defensa o de protección que es muy importante, es positivo, porque entonces lo que hace es que ayuda al paciente a ver el cáncer como un reto, porque realmente es que tú lo ves como un reto que tú vas a sobrepasar. Eso es lo que es el espíritu de lucha. Ahora, hay un término que nosotros en la psiconcología acuñamos y se llama la tiranía del positivismo, que viene siendo lo contrario, que no es un espíritu de lucha. Básicamente, a veces queremos que la persona y en este caso los pacientes estén pensando positivo, y tú tienes que estar positivo y no importa, no te puedes deprimir, no puedes sentir ansiedad, tienes que estar todo el tiempo deprimido. Y entonces el paciente lo que pasa es que entonces no le demuestra, está experimentando estas emociones que pueden ser transitorias, pero entonces trata de esconderlo, de no demostrarlo ante los familiares para que no se preocupen, y se vuelve tirano, porque entonces el paciente, puede pasar con el cuidador también, el paciente no expresa, y si tú no expresas tus emociones, aunque tú no lo expreses físicamente y mentalmente, lo vas a sentir, por lo tanto vas a tener esa respuesta fisiológica también de estrés. Y usualmente cuando ocurre esto, ellos tienden a no pedir ayuda de un profesional de salud mental. Y entonces, cuando llega a ese extremo, que ya la persona se siente que realmente lo está tratando de disimular, pues ya ahí se convierte el positivismo en tirano, y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, que hay que tener un balance hasta en cuán positivo puede ser uno. Sí. Y de resentirlo. O sea, honestamente, yo a veces, y no sé, aquí le pregunto al biólogo de cáncer, a veces uno piensa, bueno, pues todo da cáncer. O sea, es como que todo da cáncer, hasta el estrés, trabajar mucho, no trabajar, eres vago, también te da cáncer. O sea, entonces, ¿cómo ustedes hacen en la Ponce Health Science University para distinguir cómo es este concepto, ¿no?, que mucha gente dice de cómo es ese balance? O sea, ¿cómo ustedes pueden hacer como investigadores para encontrar cuál de verdad es lo que está funcionando y lo que no? Eso es una pregunta bien difícil de contestar, porque la respuesta a estrés es bien personalizada. No hay algo que uno pueda decir, todo el mundo haga esto o no haga esto, y decir, pues, eso te va a ayudar o no te va a ayudar. Lo que sí hemos encontrado, y esto, o investigaciones a través de muchos años, es que básicamente técnicas para reducir el estrés, cualquiera, la que te funcione a ti. Si para mí lo que me baja el estrés es irme al campo a mirar para lejos, pues haz eso. Si lo que te gusta es escuchar música, pues ponte unos headphones, escucha música. O sea, que es lo que a uno lo haga sentir bien, y eso se ha demostrado tanto a nivel biológico como psicológico, que baja los niveles de estrés, los marcadores de estrés, baja inflamación, etcétera. O sea, que si no tuviera que darle un consejo a alguien, es lo que te haga
feliz. Claro. Lo que te haga a ti bajar tus niveles de estrés. Claro. Que Y puedas, ¿verdad? Porque a mí me encantaría estar viajando el mundo. Ah, bueno, pues Y eso, claro, o sea, a todo el mundo, ¿quién no? que sea práctico. Pero el problema de viajar todo el mundo siempre es que te vas a quedar sin dinero, entonces eso te va a dar otro tipo de estrés. Claro, otro Sí, estrés. y también es bien importante que muchos de estos pueden ser factores de riesgo, no, porque el hecho de que es un factor de riesgo no quiere decir que la persona va ¿verdad? a Sí, es tener como cáncer. fumar. O sea, cuando uno ve el caso de Keila, que obviamente uno dice, Claro, pero ¿cómo Keila murió de exacto. cáncer de pulmón si Exact- nunca fumó? Bueno, Exactamente. pues hay otros factores, Sí. no solamente fumar. Hay muchos factores y uno de los factores de riesgo, ¿verdad? Más importantes es la edad. Mientras más, ¿verdad? Ahora la población en el mundo, bueno, en los países desarrollados, está viviendo más tiempo, ¿verdad? Hay muchos más viejos, más años, por lo tanto eso va a ser el cáncer, la edad va a ser un factor de riesgo para tú desarrollar algún tipo de cáncer. O sea, que son factores de riesgo no necesariamente quiere decir que vas a tener cáncer por eso. Puede ser otros tipos de enfermedades. Porque si ustedes me fueran a decir la persona perfecta, la persona que se levanta a las 5 de la mañana a yoguear, va al gimnasio, está 1 hora, tampoco es que se mata y se mete esteroides, ¿verdad? Sí. Ese es otro problema. Pero persona normal, una persona Sí. holística, que va después de eso a las 6:30 de la mañana, se baña, se cambia, comparte, qué sé yo, con sus hijos, los lleva a la escuela, después sale de la escuela, va a su trabajo, trabaja en un trabajo que pues, es demandante, pero no estresante del mero, ¿no? No exagerado. De 9 a 12, a la 1 de la tarde, qué sé yo, se llevó su lonchera porque no, para ahorrar dinero se va y come en el trabajo, sale del trabajo, ¿verdad? Regresa a su casa. Esa persona normal que tiene una vida normal, que no es una vida estresante, tiene menores posibilidades de tener cáncer, o realmente eso depende de una cantidad de factores que estamos hablando de cómo tratar de verlo multifactorialmente. Claro. Bueno, en términos de estadísticas tendría menos probabilidades, pero el tener menos probabilidades tampoco implica que no puede desarrollar cáncer. Por ejemplo, porque puede haber otros factores hereditarios, puede ser uno, ambientales, o sea, hay otros tipos de factores que pueden incidir en que una persona pues desarrolle un cáncer. Pero en términos, si lo ves en términos generales, no individual, debería tener menos probabilidades de desarrollar un tipo de cáncer. Yo planteo esto porque a veces uno se siente como que Puerto Rico se hizo de forma tan desorganizada, ¿no? La poca planificación que tuvimos hace medio difícil uno poder no estar en una situación de estrés. Sí. O sea, porque tú quieres almorzar con los amigos, ¿verdad? Y qué sé yo, y salir, tienes 1 hora de almuerzo, no puedes, no hay forma de que tú puedas, porque el tapón no te va a dejar. Así que, y de nuevo, o sea, vivimos en un continuo patín, aunque no querramos, o sea, aunque tratemos de evitarlo. Claro. ¿Qué recomendaciones ustedes le darían y qué cosas ustedes han encontrado en sus investigaciones en la Ponce Health allá en Ponce? Bueno, lo importante es identificar qué es lo que te está dando estrés, ¿verdad? El estresor. Y algo bien interesante cuando tú estás ante un estresor, digamos cáncer o cualquier otro tipo de estresores, que usualmente el ser humano va a evaluar, ¿esto es una amenaza para mí o no es una amenaza? Si es una amenaza, tengo las estrategias, las herramientas para lidiar con esto. Porque si yo tengo las estrategias y las herramientas para lidiar con este estresor, entonces el estrés va a ser positivo, porque va a ser un estrés que me va a impulsar a mí a yo manejarlo. Si yo no tengo las herramientas ni los recursos para manejar el estrés, pues entonces el estrés va a ser negativo y va a ser el estrés, por ejemplo, que estudia el doctor Armaiz. O sea que, en términos generales, para que pueda aplicar a todo el mundo, es identificar, o sea, yo tengo esta situación que me está generando estrés. ¿Qué yo necesito para resolverla? Y lo que yo necesito lo tengo a la mano, tengo que buscar ayuda. Y a veces buscar ayuda puede ser también de un profesional de salud mental. Si yo tengo estos recursos y lo puedo manejar, pues mira, el estrés fue transitorio. Fue un estrés agudo. Ahora, el estrés crónico, que es el estrés que entonces persiste por meses y años, usualmente se da cuando tú no tienes las herramientas o, por ejemplo, la situación del país económica, la situación económica que genera un estrés crónico. Así que cuando yo no tengo las herramientas para lidiar con esto, ahí es que entonces me genera, ¿verdad?, ese estrés crónico y puede ser detrimental. Aún así, aunque haya estrés crónico, siempre hay estrategias que tú puedes utilizar para manejarlo, porque aunque yo no pueda, quizás yo no tenga el dinero para pagar, por ejemplo, la hipoteca o demás, quizás yo puedo utilizar otra forma de manejar el estrés para aliviarlo un poco, aunque todavía lo
lo esté experimentando. Yo leí en el bosquejo que preparé, me puse a buscar y encontramos que había un tipo de termómetro de estrés. O sea, ustedes me pueden conseguir uno de esos. ¿Cuánto vale? Sí. Eida, yo creo que tú puedes... Sí, eso se llama un termómetro de malestar emocional. Okay. Básicamente, eso es una herramienta que se utiliza para específicamente para los pacientes. Perdóname, doctora, estamos hablando de que de verdad la piedra esa que viene, que cambia de color, eso es de verdad. O sea, Siempre hay cuando... una piedra que dice que te dice que es tipo de estrés tú estás, y eso es verdad. Bueno, yo no sé si es verdad, pero yo sé que la mente es tan poderosa que si tú crees que es verdad, probablemente te vas a convencer tú mismo de que es verdad. Y eso es importante. La gente dice, no, pero es que ella lo cree y el otro no. Pues, pero es que la mente es poderosa si tú lo crees y tú estás convencido de que eso te va a ayudar a ti y tú realmente, ¿verdad?, lo sientes en tu ser. Ya. El efecto placebo, eso está bastante ya caracterizado en todos los estudios. ¿Y el termómetro, cómo lo consigue? Pues mira, yo te lo puedo enviar. Por favor. Realmente es una herramienta, y es literalmente como un termómetro, ¿no? Que la persona puntúa o evalúa del 0 al 10 cuánto malestar emocional o estrés está sintiendo en su vida. Donde el 0... Obviamente yo sé que no estrés, el no sentir estrés, eso no es cierto, pero es el mínimo estrés posible, entonces el 10 es lo más. Y entonces en el caso de los pacientes con cáncer, a ellos hay una lista de problemas y entonces identifica cuál de esas situaciones son las que le están generando estrés, tanto a nivel de familia, social, en términos emocionales, espirituales también, porque puede haber estrés espiritual, y también de síntomas secundarios del cáncer o por el tratamiento del cáncer que pueden estar generando estrés. Entonces lo que nosotros hacemos, eso es una herramienta que se diseñó la National Comprehensive Cancer Network, que hace guías para los oncólogos. Pues el personal de oncología lo puede utilizar para identificar cuáles son esas situaciones que le provocan estrés al paciente y referir a un cuidado de apoyo psicosocial e incluso manejar los síntomas en el médico en el caso de que sea y ahí lo que estamos haciendo es identificando el estrés y entonces cuál es el foco del estrés y entonces cómo podemos ayudar, darle apoyo al paciente para que lo pueda manejar y así entonces disminuye. Ok, o sea que hay una guía incluso de recomendaciones para las personas normalmente. ¿Cuáles serían esas guías de recomendaciones? ¿Confianza? Cualquier de recomendaciones, por ejemplo. Para evitar, por ejemplo, el estrés y evitar con eso las complicaciones que conlleva. Claro, sí. En términos generales, yo diría que sería pues inicialmente identificar cuál es el foco del estrés. A veces tú puedes manejarlo, a veces tú necesitas manejarlo internamente y es, por ejemplo, a través de quizás métodos como la meditación, la yoga, que tú sabes que ahora está como de moda el meditar, la yoga, el ejercicio. El ejercicio definitivamente, es un antidepresivo incluso, o sea, el ejercicio es algo que nosotros tenemos a la mano, lo podemos hacer y entonces los estudios han demostrado que genera un bienestar emocional en la persona, en punto. También, por ejemplo, buscar ayuda. En el caso de que la persona entienda que psicológicamente o emocionalmente no puede manejar la situación, pues entonces buscar ayuda de un profesional de salud mental, por ejemplo. También es otra recomendación que nosotros podemos... Y otro punto también que es bien importante y está totalmente validado por la literatura es lo que llaman en inglés social support, que es básicamente socializarse. Una de las cosas que pasa con muchas personas que padecen de cáncer es que se aíslan. Y lo que sí se ha encontrado es que ese aislamiento puede contribuir para todos estos procesos que estamos hablando. Y lo que se ha encontrado es que mientras más apoyo ellos tienen de familiares, amigos, etcétera, eso los ayuda a bajar esos niveles de estrés y todos estos efectos negativos que estamos hablando. También. ¿Hay algo más que se nos haya quedado en los pasados minutos que hemos hablado? Es que me parece que son herramientas tan valiosas que yo no quiero meter la cuchara. Claro. No, yo creo que lo otro que, ¿verdad?, que se puede aclarar un poquito es que lo que nosotros hemos encontrado y la literatura más o menos ha encontrado es que niveles crónicos de estrés no te van a llevar a que desarrolles cáncer. Esos son otros 20 pesos y eso hay muchas cosas. Eso no se ha probado todavía. Lo que sí la literatura es bien consistente es que si ya uno tiene un diagnóstico de cáncer y entonces tienes estos desórdenes de comportamiento, eso sí puede contribuir a que pues la quimo no sea tan efectiva o que el cáncer progrese un poquito más, etcétera. Desórdenes de comportamiento. Bueno, trastornos de salud mental. Salud mental. Sí, depresión, ansiedad, hay un trastorno que le llamamos trastorno de ajuste, que ese trastorno de ajuste lo que hace es que genera síntomas de depresión y ansiedad cuando tú te enfrentas ante una situación estresante, como por ejemplo un diagnóstico de cáncer. Síndrome de estrés postraumático son trastornos de salud mental que pueden experimentar no solamente la población general, sino también los pacientes con cáncer cuando están lidiando con este proceso. O sea que todo el mundo debería tener algún tipo de shrink
Todo el mundo debe buscarse algún Fíjate, tipo de psicólogo. Quizás no todo el mundo lo necesita. Consejería. Sí, ¿no? yo diría que sí, exacto. De hecho hay consejeros, hay coach, por ejemplo, coach de vida. Yo siempre he dicho que nosotros, esto se lo digo a los pacientes, a veces cuando una persona, digamos que siente dolor de cabeza, fiebre, vómitos, diarrea y tiene, ¿verdad? Lo que le llamamos la monga rompehueso, ¿a dónde va? A sala de emergencia, porque cuando ya tenemos vómitos, diarrea y todo esto, vamos a sala de emergencia. Sin embargo, hay personas que pueden estar con una tristeza profunda meses, años, y nunca piden ayuda, buscan ayuda, porque no lo ven como algo que, ¿verdad?, que piensa que pueden lidiar con eso. Yo diría que entonces está lo que se llama la prevención primaria, que es que tú puedas hacer todas estas estrategias que te estamos mencionando, manejar el estrés, quizás hacer ejercicio, hacer algún tipo de ejercicio que te ayude a manejar el estrés y todo esto, y no necesariamente necesites un profesional de salud mental para eso, quizás algún coach o alguien. O sea, volver a CrossFit, dejar de hacer CrossFit. Sí, definitivamente. Okay. También ya entendí. Y entonces ya cuando estas estrategias no te funcionan y la persona siente que está deprimida, que lleva más de un mes deprimida o tiene mucha ansiedad, entonces buscar ayuda de un profesional de salud mental. No necesariamente quiere decir que estás loco, porque cuántas veces yo he escuchado, mira, cuando yo escucho la palabra loco, cada vez que lo asocian con psicólogos o psiquiatras, yo convulso. Porque no necesariamente la palabra loco estigmatiza. Y hace que la gente... Yo pienso que sí, igual que cuando tú, qué sé yo, te da catarro, vas al neumólogo. Sí, seguro. Pues o sea, te da una situación de estrés mental, pues vas a un psicólogo. Claro, ¿sabes? exacto. Seguro. Y hay personas, y aunque no lo creas, hay muchas personas que no van. No, yo estoy precisamente seguro por que la eso. mayor parte de la gente que no va van. es precisamente por un estigma Exacto. social, no porque... Exactamente. Y al revés, tú te terminas en una posición de empeorar la Exacto. condición en vez de simplemente tratarla y ser una persona totalmente Así normal. es. O sea, una persona totalmente útil a la sociedad. Ujú. Gracias, yo creo que hemos cubierto el asunto. Sí. ¿Hay algo en particular que se nos haya quedado que ustedes digan, esto era importante y no lo dije? No, yo creo que se dijo lo que se tenía que decir. Sí. Perfecto. Sí. Doctor, Bueno, muchas gracias por recordarme que el estrés no debo tenerlo. No, Manejarlo, ya puedes tiene- tenerlo, tenemos todos, manejarlo. Exacto. El Gracias estrés por es bueno recordarme también. Sí. que es que correcto, o sea, tiene su... Sí, el estrés te hace hacer cosas, pero es el crónico, el estar mucho tiempo en estrés. Sí, el problema no es lo mucho, es lo seguidito. Exacto. Ok. Gracias. Gracias a la Ponce Health Science University también por estar con nosotros. Y esto es Medicina con Calle, gente. Tratamos de llevarle términos médicos en forma como se dieron cuenta, ¿no? Así mismo, con calle. Gracias. Síguenos en todas las redes sociales. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Que estamos en Alexa, by the way, también. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también en Anchor. Todas las aplicaciones de podcast que usted pueda tener, ahí estamos en todas. La que tú quieras. En tu iPhone puedes buscar podcast y cuando busques la aplicación de podcast o Stitcher o Spotify, you name it. Gracias, doctora. Gracias, Pórtense gracias, bien. Jay. Buen Gracias. viaje para abajo. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Que no les dé estrés.